Buenos días. Hoy es sábado 27 de agosto. Hoy es día de Santa Mónica y de parte del Apostolado de la Cruz Vocacional les damos la bienvenida. Santa Mónica es nuestra patrona. Este grupo, este apostolado hermoso que se formó hace 5 años, en este día cumplimos 5 años de haber sido, de haberse formado. Y bueno, pues estamos muy contentos de poderlo festejar con salud y unidas todas como amigas de Jesús. También les quiero presentar al padre Eleazar Ávila. Él es párroco en la parroquia de San José del Barrial y es nuestro asesor. Pues es como un padre espiritual, es un padre espiritual para todos nosotros. Y bueno, hemos recibido muchísimo apoyo y guía de parte de él. Padre, gracias por acompañarnos y tú sabes que para nosotros es muy importante tu bendición. Y bueno, hay mucha gente que ha sido invitada fuera del apostolado, entonces yo creo que les gustaría escuchar algo de parte de ti, porque luego si hay dudas de si somos un grupo católico, autorizado, entonces tu figura y tu autoridad moral es muy importante para nosotros. Bienvenido, Padre. Gracias, Dinora. Buenos días a todos y a todas. No sé si hay algún hombre aquí acompañándonos, pero también bienvenidos. Sí, ya me decía Dinora, soy el padre Eleazar Ávila Negrete, pertenezco a la diócesis de Monterrey, en México. 31 años de ordenado como sacerdote. Estoy actualmente como párroco en la parroquia de San José del Barrial, en Santiago, la zona conurbada de Monterrey. Saben ustedes, así a grandes rasgos, que hace como 7 años me quedé yo solo aquí en la parroquia, sin vicario parroquial. Y en aquel tiempo le dije a Monseñor Rogelio Cabrera, que es el arzobispo, pues que necesitaba un vicario. Y me dijo, tenme paciencia. Le digo, paciencia sí tengo, lo que no tengo es vicario. Se sonríe y me dice, ¿sabes qué? Espérame, ¿verdad? Y al poquito tiempo me mandó un vicario aquí a la parroquia. El estar yo solo aquí en la parroquia me dio a mí la pauta por inspiración divina en el centro vocacional aquí de Monterrey, traer la cruz vocacional, la que todas ustedes conocen perfectamente, y empezar aquí en la parroquia a distribuirla en la comunidad para que una familia se le llevara una semana, hiciera oración por las vocaciones y la trajera la siguiente semana. Otra familia se le llevaba y así sucesivamente. Así fue la dinámica en la parroquia. Y bueno, en su momento, Gogo fue la que empezó, me habló como a las 3 semanas y me dijo que había hablado con unas amigas y que habían formado un grupo para pedir también por la vocación de sus hijos. Y la vocación a la que fueran llamados no era forzosamente el sacerdocio a la vida consagrada como religiosa. Puede ser el matrimonio, a la soltería, etcétera. Entonces se llevó una cruz vocacional. Y luego me habló a los 3 semanas, otro grupito, y después otro grupo, y así es como ha ido creciendo este apostolado de la cruz vocacional. Ha sido Dios el que ha hecho crecer este apostolado, y pues bueno, en su momento se determinó que Santa Mónica fuera la santa patrona, porque pues a ella le costaron lágrimas la conversión de su hijo Agustín, que no solamente se convirtió, sino que también alcanzó la santidad, y un gran doctor dentro de la iglesia por sus escritos, por su doctrina. Entonces, ese es a grandes rasgos el nacimiento de la apostolado de la cruz vocacional. Estoy yo así como asesor, y bueno, pues aquí he estado al pendiente, apoyando en todo lo que pueda desde aquí donde estamos. Le agradezco a todos los expositores que van a estar colaborando hoy, a Monseñor Héctor Pérez y a los demás. Mañana, si Dios quiere, tenemos la Eucaristía con el señor Heriberto Cavazos Pérez. Desde aquí de la parroquia va a ser presencial a las 2 de la tarde, tiempo de México, y también se va a transmitir de manera virtual por el Facebook de la parroquia, pero en enlace con la página de YouTube de parte del Apostolado de la Cruz Vocacional. Entonces, pues así estamos. He estado pidiéndole ya a Dios en todo este mes de agosto por el retiro, para que sea Dios el que pues vaya llamando a sus hijos, a sus sobrinos, nietos, conocidos, que Dios los llame a un camino de felicidad.
en el camino que ellos quieran. La vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida del matrimonio, la vida de la consagrada, ¿verdad? Como quieran. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Dios el que nos ilumine, el que nos inspire. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a nosotros este mismo Espíritu para que podamos gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, después de Gogo siguió ya ahora Dinora como coordinadora. Ánimo. Gracias, Padre. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias por tu bendición. Y arrancamos. Bueno, nos faltan unos 3 minutitos para estar. Bienvenido, Monseñor. Buenos días, bienvenido. Gracias, gracias, Dinora. Espero que hayas tenido una mañana. ¿Estás en la Ciudad de México ahorita? Sí, acá estoy en México. Acá estoy. Estás en México. Muy bien. Que quisiera dar unos 3 minutitos Sin problema. porque nuestro horario dice 9:30, entonces pues me da mucho gusto saludarlo. Te voy a hablar de usted, pero les voy a contar en 2 minutitos la historia. Aquí también aparece la imagen de mi tía Ernestina, ya se les había presentado. Es la mamá de Monseñor Héctor y son mis padrinos de bautizo. Entonces, nos conocemos desde chiquititos, piñatas, navidades, no coincidimos, eran compadres mis papás, entonces en realidad es un gusto y es un honor y es un orgullo verlos aquí a los dos, los veo juntos, al menos en mi computadora aparecen uno al lado del otro. Y bueno, tía, yo sé lo que debes, como madre, te entiendo lo que debes de sentir, tener a tu lado a un hijo entregado a Dios nuestro Señor. Y como la reflexión de hoy, Monseñor, que realmente la fe sin compartir, pues, no da frutos. Entonces, realmente te diste al 100 y frutos se dan. Entonces, aquí estamos todas, te escuchamos también, te queremos decir que te escuchamos todos los días, se manda tu reflexión y tu evangelio, el evangelio y tu reflexión. Entonces, muchas te conocen por audio y bueno, pues qué bueno que ya le pusimos cara al audio y pues qué bendición que estés aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dinora. Voy a leer tu currículum y ya Breve. voy a empezar a ser breve, sí. Me hubiera encantado presentarte como primo, pero van a querer saber más. Entonces, bueno. Sí, con eso hubiera bastado, Dinora, pero bueno. Yo sé, pero también es, con toda la humildad, lo que has hecho es magnífico. Entonces, has logrado muchas cosas y sabemos que Dios nuestro Señor se derrama en abundancia cuando uno se entrega a Él. Entonces, realmente, pues como ya te dije, yo estoy muy orgullosa de ti y es presumirte, pues, qué padre tenerte. Bueno, les voy a leer un breve currículum del padre, del Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Actualmente es obispo auxiliar en la Ciudad de México. Nació el 20 de febrero de 1970 en Monterrey y es el cuarto de 5 hijos. Fue ordenado sacerdote el 9 de enero de 1999 aquí en Monterrey. Sus estudios eclesiásticos: tiene bachiller y licenciatura en teología en la Universidad Pontificia de México y tiene un doctorado en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, y la cual terminó en el 2017. Así es, ¿verdad, Monseñor? Sí, así es. Muy bien.
Su ministerio sacerdotal ha sido coordinador diocesano del Departamento de Pastoral Juvenil, cofundador y director de la Asociación Raza Nueva en Cristo, que es la rehabilitación de jóvenes en pandillas. Ha sido director académico del Seminario de Monterrey, párroco de la parroquia de San Jorge Mártir y vicario episcopal, párroco del Santuario de Nuestra Señora de Fátima, y es consagrado obispo el 19 de marzo, fíjense el día de San José, 19 de marzo del 2020 por el cardenal don Carlos Aguiar en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Actualmente, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, sirve como coordinador episcopal de la Vicaria de Laicos en el Mundo, coordinador episcopal de la Vicaria de Pastoral y coordinador episcopal de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bienvenido, Monseñor. Esta es tu casa. Gracias, Dinora. Les pido que me dejen compartir pantalla, por favor. Sí, te hacemos anfitrión. Ahí están las chicas de tecnología. Listo, padre. Listo, ya. Gracias. No, déjenme. Muy bien, me confirman. Sí se ve, ¿verdad? Sí, padre. Sí, monseñor. Muy bien. Pues me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Quiero profundamente y sinceramente agradecerles la oración por las vocaciones que están haciendo, ¿verdad? Esta labor de orar y orar con insistencia, con fe a nuestro Señor, ¿verdad? Él lo dijo muy claramente, oren al dueño de la mies para que envíe más trabajadores. Y no tengan la menor duda que su oración va haciendo milagros. De algunos se enteran, de otros no, pero en cada mujer y cada hombre que ve su vida desde la perspectiva de Dios, como un llamado de Dios, como un regalo de Dios al cual hay que responder. No estoy hablando nada más del que se va al seminario, ni de la que se va de consagrada, sino también de todos aquellos jóvenes que se atreven a vivir su vocación matrimonial de cara a Dios, que para preocupación nuestra, y pues no es. Denme un segundito. Que para preocupación nuestra, pues ya no todos los jóvenes alcanzan a ver su vocación matrimonial como un llamado de Dios. Y por eso la oración vocacional es tan importante, ¿verdad? Entonces, quisiera hacer esta plática, esta charla, compartiendo un poco mi experiencia de la oración. Obviamente sí puse ahí una guía, pero esta guía lo que pretende es nada más darme pie a ir compartiendo algunas experiencias. Y les voy a pedir que si durante la charla les van saliendo dudas, las pongan en el chat de ahí del Zoom. Y yo al final daré un momentito para poder responder las dudas que hayan puesto ahí. ¿De acuerdo? Para que sea como un diálogo esto. Entonces, bien, pues comencemos. La oración es un diálogo, y esto es muy importante que lo comprendamos, porque no es nada más el rezo, ¿verdad? No es nada más sentirme bien, no es nada más encontrar la paz. La oración a veces da paz y a veces inquieta, como un diálogo, ¿no? Como un diálogo, ¿por qué? Porque en ese diálogo que nos vamos encontrando con nuestra verdad, con la verdad de Dios, con la verdad de la realidad que me rodea y lo que Dios me pide, a veces me inquieta, ¿verdad? Entonces, es importante distinguir, porque el día de hoy tenemos todos estos ejercicios de relajación y de meditación que nos hacen tomar conciencia de nuestro cuerpo y nos hacen relajarnos. Y entonces no hemos de confundir. Esos ejercicios de relajación pueden ser ejercicios de relajación para soltar el estrés, para hacer lo que quieran. Lo importante es no confundirlos con la oración, ¿verdad?
Que la oración no es nada más mirar al poner nuestra vida en blanco y desentendernos de la realidad. Y ahorita van a ver que al final se van a dar cuenta que la oración es exactamente lo contrario, es asumir nuestra realidad de una manera más plena. Entonces, a mí la mejor descripción de la oración la comparte Santa Teresa. Santa Teresa nos dice que la oración no es otra cosa, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces, aquí hay palabras que me parecen importantísimas. Tratar de amistad, después, tratar de amistad muchas veces, estando frente a alguien que sabemos que nos ama. Yo no sé si a ustedes les suscita algo esta frase de Santa Teresa. A mí en lo personal, esta última frase. Cuando yo estoy en la oración, no estoy frente al vacío, no estoy frente a una mente en blanco, estoy frente a una persona. Una persona que a veces la experimento, o sea, que es padre, que es hijo y que es espíritu. Y a veces, digámoslo así, tengo el diálogo con el Padre, buscando su voluntad. A veces tengo el diálogo con Jesús, buscando una guía, una luz, sobre todo a través de la palabra y el Evangelio. A veces, sencillamente invoco el Espíritu Santo, pidiendo su luz y su sabiduría, su fortaleza. Y entonces, pero nunca en la oración estamos en blanco frente a la nada. No es la nada. No es una energía positiva, no es llénate de energías positivas y de buenos pensamientos, no, es encuéntrate con alguien. Encuéntrate con alguien. Entonces, por eso la oración es siempre una experiencia súper enriquecedora, porque esto es con alguien que además quiere mi amistad, le importo, está atenta o atento, perdón, a mis necesidades. Y no solamente eso, sino que además está susurrándome, hablándome, confrontándome sobre mis verdades, sobre mis necesidades y sobre las necesidades que me rodean. Entonces, esta oración es importantísimo que comprendamos. Y perdón que siga insistiendo en esto, pero me lo preguntan muy seguido. Por ejemplo, me dicen, es que el yoga está mal. Pues si tú piensas que el yoga te va a ayudar a la oración, claro que está mal, ¿verdad? Si tú quieres hacer esos ejercicios para orar, pues sí, sí está mal. Si tú me dices que no, yo quiero hacer yoga para estirar mi cuerpo y poder liberar el estrés, el cansancio que traigo, pues entonces el yoga es un ejercicio. Si tú me dices, no, es que a mí el yoga con sus mantras me ayuda a comunicarme con no sé qué energías del mundo, pues entonces está mal. Porque no se trata de comunicarnos con ninguna energía. ¿Ok? La oración es un encuentro con una persona que nos ama y que nos invita a su amistad, como ahorita lo vamos a ver. Dice Ratzinger en un pequeño folletito que lo pueden buscar en internet, la oración cristiana, encuentro de dos libertades. Y dice, bueno, la oración cristiana, en la oración cristiana resplandece la verdad misma, la verdad de Dios y la verdad de la criatura. Por eso se configura propiamente hablando como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. Un diálogo íntimo y profundo entre el hombre y Dios. ¿Ok? Entonces, a mí me llamó la atención alguna vez, algunas de ustedes tal vez conocieron a Sor Luz del Carmen. A ver, voy a hacer algo nada más para... ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Sí, déjenme. Sí, las que están como administradoras pudieran silenciarlos, se los agradezco. Bueno,
Entonces, yo no sé si ustedes conocieron a Sor Luz del Carmen, era una religiosa de las catequistas de los pobres, están allí en Alfonso Reyes y Gómez Morín, y ella tenía estos talleres de psicoespiritualidad. Y alguna vez yo, hablando con ella, me decía, yo le preguntaba, ¿cómo estás, Sor Luz? Y me dice, aquí estoy recordándome que Dios es Dios y yo soy solo su criatura. Recordándome que Dios es Dios y yo soy solo su criatura. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos queremos poner en el lugar de Dios. Queremos nosotros decir más, queremos inclusive decirle a Dios cuál debe de ser su voluntad. Y no podemos, esa oración en la que yo me pongo a decirle a Dios, Dios, es que tú tienes que hacer que mi hijo haga esto, y tú tienes que hacer que mi otra hija haga el otro, y que mi marido, por favor, haga el otro, y que por favor, y entonces una oración en donde nosotros nos ponemos como Dios, ¿verdad? En lugar de como su criatura, y le empezamos a dictar cuál debe de ser su voluntad, pues bueno, pues es terrible, ¿no? Entonces, la amistad es este encuentro en donde yo me reconozco como criatura ante Dios, un Dios que quiere ser mi amigo, pero que es Dios y que sabe mucho mejor que yo qué es lo mejor para mí. Entonces, dice Ratzinger, aquí hay un diálogo personal, íntimo y profundo, ¿okay? Entre dos libertades. La libertad de Dios, desde donde brota su amor por mí, y la libertad mía, en donde yo poco a poco voy cediendo ante la voluntad de Dios. Es un caminar continuo que tenemos que ir realizando. Entonces, esta amistad inicia con Dios. Toda oración inicia con Dios. ¿Qué significa eso? Que para cuando tú dices, ay, se me hace que tengo que rezar, Dios ya salió a tu encuentro y por eso quieres rezar. ¿Ok? Entonces, dice, en el Concilio Vaticano II existe un documento que se llama Dei Verbum, que es palabra de Dios, ¿ok? Y nos habla sobre la revelación cristiana. Déjenme tomar el concilio, y entonces en el concilio, en la Dei Verbum, dicen los obispos, que la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía este santo concilio. La palabra se escucha primero, y el origen de la palabra es Dios. Piensen ustedes, ¿verdad? En quién fue el que se encontró, o sea, cómo inició la relación de Dios y Abraham. ¿Fue Abraham que buscó a Dios o Dios que salió al encuentro de Abraham? No fue Dios quien salió al encuentro de Abraham, como fue Jesús quien salió al encuentro de los discípulos, ¿ok? Como fue Jesús quien salió al encuentro de Pablo. ¿Cómo sucede la conversión de Pablo? No porque Pablo buscara a Dios, sino porque Dios buscó a Pablo. Así, nuestra oración, cuando nosotros digamos, déjame ponerme a rezar el rosario, déjame hacer un poco de oración hoy en la mañana. Bueno, para cuando nosotros nos dispusimos a orar, Dios ya nos había hablado. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque me dispone desde el momento que voy a hacer oración, decir, Señor, ¿por qué me llamas a la oración? ¿Qué quieres de mí? En lugar de llegar a la oración y decir, Señor, mira, hoy voy a orar porque te quiero pedir y le pongo la lista, ¿no? No, cuando tú llegas a la oración, dices a la oración, Señor, gracias por llamarme. Aquí estoy. Déjame escucharte. Y entonces vemos cómo esta oración no la iniciamos nosotros. Por ejemplo, una vocación. La palabra vocación es llamado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia una vocación? Aquí Dios es genial porque no tiene una sola manera de actuar, es súper creativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia la vocación? Bueno, inicia por un llamado de Dios. Este llamado puede ser a los 5 años,
puede ser a los 45 años, pero nadie dice, yo quiero ser sacerdote, nadie dice, yo quiero ser religiosa, si primero Dios no le sembró esa inquietud, le llamó en esa inquietud. Entonces, cuando yo voy a la oración, fíjense qué diferente. Déjame ponerme a rezar, déjame escuchar lo que Dios me está queriendo decir. La disposición es completamente diferente. Yo recuerdo que cuando yo iba a comulgar, empezaba esta voz interior que decía, ¿y por qué no te vas al seminario? ¿Por qué no eres sacerdote? ¿Y por qué no te vas al seminario? Bueno, esa voz no era fruto de mi delirio, ¿no? No era una búsqueda mía, era un llamado que Dios me estaba haciendo. Y así cada una de las vocaciones. Esto nos ilumina y nos dice, bueno, para orar, a lo mejor tendríamos que empezar por decirle a Dios, Señor, dame la disposición de escuchar tu palabra. Después, este diálogo no se encierra nada más en nosotros mismos. Dice Ratzinger, fíjense lo que dice Ratzinger. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y comunitaria. Y por ello, la oración cristiana rehúye a las técnicas centradas en el yo, que nos dejan prisioneros de este espiritualismo intimista que es incapaz de una apertura libre a Dios. Hoy en día se nos habla mucho, ¿verdad?, de nuestro bienestar, de nuestra paz interior, nuestra libertad, nuestras decisiones, nuestra vida, y estamos centrados en un yo y yo, ¿ok? Esto está haciendo grave daño a la vida cristiana, porque cuando estoy encerrado en mí mismo, pues no necesito a Dios. No es que yo lo necesite, simplemente me tengo a mí misma o a mí mismo, ¿no? Y con mis esfuerzos, con mi dinero, con lo que fuera, yo decido mi vida y por eso no necesito a Dios. Esta para mí es la grave crisis cristiana que estamos viviendo con los jóvenes. Jóvenes en cuyo proyecto solamente entran ellos. Los más, digámoslo así, agraciados, por lo menos dejan entrar a su pareja, ¿verdad? Pero aún ahí no es para construir una familia en común muchas veces, sino para que satisfaga mi necesidad de vivir con alguien. Pero no es para que yo pueda satisfacer la necesidad de alguien más, para que yo me pueda encontrar con Dios a través de mi pareja, para que un sacerdote, una religiosa, para que yo me pueda realizar a través del amor a los demás. Entonces, la cultura actual nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y la oración cristiana es exactamente lo contrario. La oración cristiana nos lleva al éxodo. ¿Qué es el éxodo? Acuérdense de la historia de la salvación. Es el salir de la esclavitud para caminar hacia la libertad. Salir de la esclavitud de mi yo, de mi placer, de mi autorrealización para encontrar mi realización en la libertad de vivirme para los demás. Entonces, la oración cristiana no nos encierra, al revés, nos compromete, nos lleva hacia afuera. Este diálogo con Dios, piensen ustedes otra vez en Abraham. Dios habla con Abraham y que le dice, deja tu tierra. Dios habla con Moisés y que le dice, libera al pueblo. Dios habla con Pedro y que le dice, deja tus cosas y sígueme. Aquel joven que se acerca con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Vende todo, es decir, deja de vivir el proyecto para ti mismo y sigue a Cristo que vive para los demás.
el diálogo con Dios nos lleva a un encuentro, no que nos obliga a hacer esto, sino que nos llena de tanto gozo, que nos dice, que nos hace sentir que tenemos que compartirlo con los demás. Y esto es súper importante, porque yo no me quiero acercar mucho al cristianismo porque son puras obligaciones y no me deja hacer lo que yo quiera. Pues no. O sea, claro que no te deja hacer lo que tú quieras, porque eso sería estar centrado en ti mismo. El cristianismo te llama a salir. A encontrar tu libertad para vivir para los demás. Por eso, el diálogo en la oración no nos aleja de la realidad, sino nos ayuda a mirarla con mayor pasión y nos ayuda a realizarnos en ella. ¿Ok? Ahora, por eso la oración genuina, perdón, ahí me faltó una, transforma a la persona y su realidad. La oración genuina no nos encierra en nosotros mismos. Dicen, aquí pongo 2 citas que me parecen importantes. Empiezo por la segunda, que es de este comentario de Ratzinger sobre la oración. La oración es una continua conversión, es un salir de nosotros, el éxodo, del yo del hombre hacia el tú de Dios. Y por eso nos va transformando poco a poco, ¿verdad? Entonces, por eso en Gaudium et Spes, otra vez, Concilio Vaticano II, no se ve ahí, Concilio Vaticano II, en esta constitución en la que la Iglesia se puso a dialogar con el mundo, dice, la Iglesia busca continuar bajo la guía del Espíritu la obra misma de Cristo. Fíjense, la Iglesia busca continuar bajo la guía del Espíritu la misma obra de Cristo. Quédense con esa frase. Yo les diría, el cristiano busca continuar bajo la guía del Espíritu la misma obra de Cristo en su vida. Fíjense, tú como cristiana o como cristiano, como bautizado, no es nada más qué proyecto quiero para mi vida, es qué proyecto me une al proyecto de Dios, que Jesucristo nos manifestó. Entonces, en la oración vamos nosotros dialogando con Dios para poder comprender cuál es su proyecto hoy contextualizado en mi vida, ¿verdad? Y cómo puedo yo sumarme en ese proyecto. La Iglesia busca continuar bajo la guía del Espíritu la obra misma de Cristo. Pónganlo en su persona, ¿verdad? Dinora busca continuar bajo la guía del Espíritu la obra misma de Cristo en su familia y en su vida. Y así, cada una de ustedes puede poner su nombre ahí y comprenderían. Y entonces ustedes van a preguntar, ¿y cómo voy a continuar la obra de Cristo en mi vida? Orando, porque orando dialogamos con aquel que es el originario de este proyecto, el proyecto del amor del Padre. Orando, platicamos con aquel que lo vivió en carne propia, encarnándose entre nosotros. Orando, podemos acercarnos al Espíritu y decir, Espíritu, ilumíname para comprender, guíame, dame fuerza para vivir y ser valiente, y no solamente cumplir con mi proyecto, sino con el proyecto de Cristo en mi vida. Y nos da una guía. ¿Cuál es el proyecto de Cristo? Aquel que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Entonces, ¿no? Comprendemos que la oración genuina, la oración cristiana genuina, transforma a la persona y transforma la realidad, porque Cristo a todos nos llama para transformar y hacer presente su reino en medio de nosotros. Cuando escuchan esto, yo no sé si alcanzan a ver la diferencia entre
una meditación oriental, ¿verdad? Sí, trascendental, poniendo mi mente en blanco y dejándome simplemente existir en la nada o en medio del universo, y la oración apasionante que es cristiana, que es un diálogo que tiene siempre aventuras nuevas, que tiene siempre este talante de búsqueda, ¿no? ¿Qué me estará diciendo Dios? ¿Por qué me llamó hoy a la oración? ¿Cómo busca que yo coopere con Él? Bien, entonces, para hacer eso, para poder, bajo la guía del Espíritu, continuar la obra de Cristo entre nosotros, existe un ejercicio importantísimo. La oración nos lleva al discernimiento. Como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades. Este es perdón, no lo puse en la cita, es el Papa Francisco. ¿Okay? Entonces, en Evangelii Gaudium dice, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Es decir, esta cultura que estamos viviendo actualmente tiende a encerrarnos en nosotros mismos, a hacer de nuestra vida nuestro proyecto y no el proyecto de Dios, a hacer de nuestra realización lo que yo tengo y no lo que yo doy, ¿verdad? Entonces, pensemos pues, dice, por ello, dice el Papa, necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes de pastoral, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia. Y por eso lo pongo en rojo. Discernir en profundidad con criterios evangélicos mi propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales. Entonces, la oración exige el discernimiento porque, aunque sí es un hablar con Dios, no es tan fácil como sentarme con mi comadre a tomarme un café, ¿verdad? Dios tiene varias maneras de hablar y nosotros tenemos que estar atentos a esas diversas maneras en las que Dios nos habla. Que yo recuerdo que cuando empezaba yo a escuchar esa voz en mi interior, que decía, ¿y por qué no te vas al seminario? Decía, debe de ser un trauma mío. Esto es una obsesión. Yo soy muy dado a que cuando se me mete algo en la cabeza, tengo que sacarlo adelante. Y entonces yo decía, no, esto no es Dios, soy yo el que está queriendo obsesionarse con esta idea. Sin embargo, era en el proceso del tiempo fui discerniendo que esa voz no era mi voz, sino era la voz de Dios. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar precisamente de este ejercicio del discernimiento para poder comprender cuál es la voz de Dios. Entonces, la oración, por lo tanto, es una contemplación activa y perpetua. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo que dice otra vez el documento del Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 4. El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, ya desde ahí yo les diría, pongan atención en estas palabras. Le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor. Procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Entonces, ver nuestras vidas como parte de un gran misterio, de que ahorita voy a hablar de esa palabra, un gran misterio,
Es decir, un gran acontecimiento, un gran plan de Dios. No soy un títere para Dios, soy una hija y un hijo de Dios que está llamado a construir una familia. ¿Ok? Entonces, piensen ustedes su rol en su familia, entre sus hermanas o hermanos, entre su rol entre sus amigos. Bueno, todos esperan algo de nosotros y nosotros podemos aportar lo que nadie más puede aportar. Bueno, imagínense que así es con Dios. Todos podemos aportar lo que solamente nosotros estamos llamados a aportar. Para eso hay que estar contemplando dónde me habla Dios, cómo me habla Dios. Miren, cuando ustedes hacen oración en la mañana y encomiendan su día y escuchan, bueno, ahorita que me decían, escuchan la reflexión del Evangelio, ¿verdad? Yo siempre que lo estoy grabando, normalmente cuando lo estoy grabando, me estoy imaginando qué me dice ahí y qué voy a buscar durante el día a vivir. Por eso siempre termino como con un propósito. Tratemos en este día hacer esto, compartir nuestra fe el día de hoy, ¿no? Entonces, si tú llevas esa inquietud, si tú llevas esa búsqueda durante el día, dices, mira, en el evangelio que escuché en la mañana era para esto. Era para que en este momento le hablara a mi amiga de Dios. Era para que en este momento perdonara a esta que me está costando perdonar. Era para que en este momento le tuviera paciencia. Era para que en este momento tuviera esperanza a pesar de la dificultad. Si hacen su oración y la jalan, se la llevan a la vida, entonces la oración se vuelve una vida. Vivimos nuestra vida dialogando con Dios. ¿Ok? Y entonces pasa algo y le dice, Señor, como lo platicamos en la mañana, me lo estás poniendo en bandeja de plata. Continúa tu oración. Por eso la oración es una contemplación activa. Por eso lo pongo de esa manera, porque estoy contemplando la obra de Dios que pasa enfrente de mí mientras vivo mi vida diaria. ¿Ok? Estoy con alguien platicando y digo algo que siento que después sentí que no debía haber dicho. Y voy en el carro y le digo, Señor, creo que fui bastante imprudente en cometer esto, en decir eso. Gracias por recordármelo. Mi oración continúa. ¿Ok? Les comparto, por ejemplo, cuando yo estoy, como ahorita, predicando, cuando estoy celebrando, no estoy celebrando un rito, estoy celebrando un encuentro. Me estoy encontrando con Dios. Estoy poniendo mi vida en ofrenda, en el ofertorio. Estoy buscando luces para vivir mi vida cuando estoy predicando o escuchando el Evangelio. Así cada una de ustedes pueden llevar su oración a su vida si se atreven a dialogar su vida con Dios. La contemplación activa. Entonces, para poder verdaderamente entender que esto no nada más es la plática informal que mantengo con Dios, sino una verdadera búsqueda de realizar su voluntad en mi vida, entonces se exige el discernimiento. En la Biblia dice, toco nada más dos ideas muy breves. En Primera de Corintios les dice Pablo a los corintios, está hablando sobre la cena del Señor. Y entonces él se da cuenta que al celebrar la misa, al celebrar el encuentro del ágape, pues cada quien hacía lo que quería y entonces le reclama y le dice, quien coma el pan o beba de la copa del Señor sin tratar con la debida dignidad el cuerpo y la sangre del Señor será culpable. Cada uno pues examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque quien come y bebe sin discernir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propia condenación. Y aquí
Aprovecho esto para un comercial. Fíjense lo que dice. Quien come el pan y bebe de la copa del Señor sin tratar con debida dignidad el cuerpo y la sangre del Señor. ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando de cómo agarro la hostia, ¿ok? Está hablando de con qué corazón la consumo. Porque dice, ustedes se emborrachan y hacen comilonas en frente de quien tiene hambre y después celebran junto con ellos la cena del Señor. Fíjense qué cuerpo están comiendo, dice, porque ustedes están ofendiendo a Cristo y después lo quieren comer. Pero es el mismo Cristo, aquel que ustedes rechazan y que están comulgando. Discernir qué cuerpo estoy comulgando y tratarlo con dignidad no es cómo lo cojo, cómo lo comulgo, es con qué corazón lo comulgo. Porque si yo quiero comulgar a Cristo, pero me la paso criticando al sacerdote, o me la paso criticando a mis hermanos, o desprecio a los otros porque piensan o son diferentes, pues entonces no estoy entendiendo que es el mismo Cristo el que me pide ser comulgado aquí y ser comulgado acá. Me comulgas en el prójimo y me comulgas en el cuerpo sacramental. Son un solo Cristo, el del prójimo y el de la Eucaristía. Y entonces San Pablo les dice, disciernan bien el cuerpo que van a comulgar, porque como lo comulgan en la Eucaristía, lo comulgan en la vida. ¿Ok? Me recuerdo que en estos tiempos difíciles y complejos de la pandemia, llegó una señora a pedirme, cuando empezaba apenas la pandemia, la comunión en la boca, y le dije que sí, pero que me esperara al final. Que sí se la daba, pero que me esperara al final. Al final llego y antes de yo poderle dar la comunión, me empezó a maldecir casi, creo. ¿Cómo es posible que usted, ya sé que me va a regañar, pero usted que es mal pastor y usted que es un mal sacerdote y usted peor porque es obispo? Y me echó 5 minutos de verbo, de un discurso terrible, con mucho odio. Y después me dice, bueno, ya deme el cuerpo de Cristo. Y yo le dije, seguro que con ese corazón quiere comulgar. Claro que sí, me dice. Y bueno, pues ella fue la que hizo su discernimiento. No creo que muy bueno, ¿verdad? Y yo no estoy tampoco para negárselo, pero sí me llamó la atención. ¿Cómo se disocia? Cuerpo de Cristo con cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo presente en la hostia, cuerpo de Cristo presente en el prójimo. Eso es como se le da dignidad a la comunión, con el corazón. Otra manera de discernir es qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes han escuchado esta parábola, la escuchamos hace poco, del trigo y la cizaña. El trigo es aquel fruto del amor de Dios y la cizaña es aquel fruto del demonio, que son cosas que nos dividen. Y entonces nosotros tenemos que discernir, bueno, lo que estoy deseando va a hacer presente la voluntad de Dios, o lo que estoy deseando me va a alejar de hacer la voluntad de Dios. Hay que tener esa capacidad de discernir. Entonces, hay un documento que también los invito a buscarlo, si no lo han leído, en internet, del Papa Francisco, lo sacó hace como 2 años, Gaudete et Exultate. Alégrense y regocíjense, ¿ok? Alégrense y regocíjense. Y es sobre la santidad. Y en él tiene un apartado sobre el discernimiento. Y por eso me interesó mencionar algunas ideas breves para poder dejarles la inquietud de irlo a leer todo. No lo voy a abarcar obviamente aquí todo, son nada más unas cuantas filminas. Entonces, primero, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento, dice, es un instrumento de lucha. Fíjense nada más qué bello. Un instrumento de lucha para seguir al Señor. ¿Lucha contra quién? Pues contra nuestro egoísmo. Acuérdense, la oración y Dios nos invitan a salir.
Y el pecado nos invita a quedarnos encerrados en nosotros mismos. Es mi placer, es mi necesidad, es mi gusto, es mi vida, es mi libertad. Yo puedo vivir para mí mismo. Entonces, el discernimiento me ayuda a luchar contra todo sentimiento de egoísmo, de soberbia, que me ponen a mí en el centro como Dios, en lugar de como criatura frente a Dios. Por eso, no es nada más, dice, aquellos momentos extraordinarios donde se decide la vocación, por ejemplo, o cuando hay que resolver problemas graves. Dice, es un instrumento de lucha para seguir al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor y para no dejar pasar su invitación a crecer. Por lo tanto, el discernimiento es una actitud cotidiana, ¿ok? Una actitud diaria, de búsqueda constante. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que me pase algún detalle que me incomoda y que lo primero que haga es gritar y despotricar contra el mundo entero porque no gira en torno a mis necesidades, a decir, Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Paciencia? Ok, dame la fuerza para dártela. No soy perfecta, por eso te pido a ti la fuerza. Entonces dice, en esas inspiraciones cotidianas, ¿no? Vas tú pasando, ves a alguien necesitada y te sientas a platicar con ella. Llega alguien y de la nada, una dependiente en algún lugar te empieza a platicar un problema que trae. Y tú le dices, yo no soy nadie para escucharte y te vas. ¿Qué te estaba diciendo Dios? A lo mejor que dejaras un poco tus pendientes para que tuvieras paciencia para escuchar. Entonces, estar atento a esas inspiraciones diarias es prolongar nuestra oración durante el día. Prolongarla. No es nada más, dediqué 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos a estar en silencio y hacer mis oraciones, sino hice de mi vida este continuo diálogo con Dios, esta búsqueda, ¿verdad? Es una lucha, dice el Papa. Segundo, es una gracia, es decir, es un regalo de Dios que nos ayuda a descubrir su misterio. El discernimiento es un don que hay que pedir. Señor, dame la luz para reconocer tu voz en mi día. Ahí es donde para mí cabe, y por eso, aunque a veces me cuesta un poco, trato de no fallar con lo de la reflexión, porque para mí es un excelente instrumento para poner la lámpara del Evangelio. Imagínense que es una lámpara con la que están iluminando del Evangelio y iluminar su día con perspectiva del Evangelio, de Dios. Por eso dice el Papa, aunque incluya la razón y la prudencia, la supera, porque se trata de entrever, de ir entresacando el misterio del proyecto único y irrepetible de Dios. Misterio es plan, es el plan de batalla, ¿ok? El misterio era ese plan que tenía el general en una batalla, y era secreto porque si todos lo sabían, le iba a salir mal, ¿ok? No le iban a hacer caso a sus soldados. Si él ya tenía designado que a estos soldados los iba a mandar primero, pues esos soldados se iban a ir de la batalla, ¿verdad? Entonces el plan era secreto y lo iba revelando poco a poco, ¿sí? Entonces, el misterio de Dios es ese plan de salvación que va revelando poco a poco para que cada uno se realice en medio de los más variados contextos y límites. Por eso dice, no está en juego solo un bienestar temporal, ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila. No, no es nada más déjame hacer la voluntad de Dios para tener la conciencia tranquila. Dice, está en juego el sentido de mi vida ante el Padre, aquel con quien guardo una amistad, que me conoce y que me ama. Qué diferente es que ustedes cumplan con todas sus obligaciones del día, acaben cansadísimas o cansadísimos y digan, híjole, hoy hice muchas cosas y me cansé mucho, y ya se duerman cansados. A que digan, terminé cansado, pero Señor, hoy pude
ser testigo de tu amor. Con una sonrisa, deteniéndome a escuchar a esa persona, callándome esa que era una imprudencia. Y le den gracias. Gracias por ayudarme a participar en tu plan de salvación. La perspectiva con la que vivimos nuestra vida. Por eso yo les hablaba de la contemplación activa, porque hacemos en nuestra vida un continuo orar, ¿verdad? Un continuo diálogo con el Señor. Además de una gracia, nos abre con libertad a la novedad de Dios. Es decir, vamos descubriendo esas cosas nuevas, ¿no? Que el Señor nos permite. ¿Ok? Dice, el discernimiento orante requiere partir de una disposición de escucha, ya lo hemos dicho, al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado. No se trata, vuelvo a insistir, de aplicar recetas o repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas en todas las circunstancias. Lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. El discernimiento de espíritu nos libera de la rigidez que no tiene lugar ante el perenne hoy del resucitado, el resucitado presente. A mí me llama la atención que muchas veces llegan personas y me preguntan, padre, ¿qué debo de hacer en esta situación? Y entonces le digo, mira, no te voy a decir qué debes de hacer, pero te ayudo a pensar y pensemos juntos. Y le trato de dar criterios. A ver, ya pensaste en esto, ya pensaste el otro. El evangelio sobre esa situación dice esto. Ya que le doy más o menos algunos criterios de discernimiento, me dice al final, bueno, padre, están muy bonitas todas sus ideas, pero usted dígame qué hacer. Pues no, porque yo no estoy para estar dando recetas, ¿verdad? A aplicar en la vida. Estoy como maestro del discernimiento, acompañándolos a ustedes para discernir qué es lo que Dios les pide a ustedes, no a mí. A veces llegan parejas o alguno de los dos en el matrimonio a platicarme situaciones que yo digo, yo ya me hubiera divorciado antier. Y la persona me dice, yo no, obviamente no le digo esto, no, eso lo pienso nada más. Digo, no, con esa situación yo no lo hubiera aguantado. Y la persona me dice, padre, pero yo lo que veo es que Dios me pide y veo un camino completamente diferente al que se me viene a mí a la mente. Esa es una persona discerniente. Esa es una persona que se atreve a abrirse a la novedad de Dios, en donde se manifiesta ese amor extraordinario del que nos pide el Evangelio. Finalmente, el discernimiento, esta oración que nos lleva a discernir la presencia de Dios, exige paciencia y generosidad. Paciencia, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Generosidad, porque a veces me pide cosas que batallo para dar, ¿verdad? Yo les soy sincero, yo me tardé casi 1.5 años o 2 años entre que escuché esa voz de Dios, entendí que era de Dios y después me atreví a decir que sí, ¿ok? Entonces, a veces nosotros queremos que las cosas pasen como si fueran palomitas en el microondas, ¿no? Ya. Pero Dios tiene su tiempo, tiene su momento. Y por eso el discernimiento exige paciencia y generosidad. Finalmente, el discernimiento, dice el Papa Francisco, no es un autoanálisis encerrado en ti misma o en ti mismo. No es una introspección egoísta de qué me conviene, qué me agrada. Es una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos, para el bien de los hermanos. Y eso es lo más importante, salir para el bien de los hermanos. Entonces, si se fijan, la oración es este diálogo con quien sabemos que nos ama. Un diálogo que me abre hacia el prójimo, hacia la historia, hacia la vida,
que me invita al éxodo, a salir de mí mismo, para encontrar cómo cooperar en la continuación de la misión de Cristo en nuestras vidas. Y ese diálogo, como no es nada más una cartita de amor que pueda yo leer así con claridad, exige discernimiento. ¿Dónde me está hablando Dios? ¿Y qué me está pidiendo? Este diálogo y este discernimiento de la oración se prolonga a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es necesario, cuando ustedes se adentran en la vida de oración y a vivir con compromisos oración, tener un acompañante espiritual para no hacernos mensos nosotros mismos o no exigirnos de más por nuestros traumas, ¿no? Sino en verdad con paz, con humildad, ir reconociendo el paso de Dios en nuestra vida y dar lo que hasta por lo que nos toca dar y lo que podemos dar. Porque a veces no tenemos la fuerza, no tenemos la valentía para hacerlo y hemos de tener la humildad de decir, Señor, hoy no puedo. Bueno, eso solamente se discierne con un acompañante para poder estar en paz, ¿verdad? Y caminar cumpliendo con nuestra realización. Muy bien, pues estas eran las ideas que yo quería compartirles. Me voy al chat ahora, si les parece, y veo las... Te Sí. va a acompañar Anabel y te va a ir leyendo las preguntas. Ah, perfecto. Encantado, Anabel. Te presento a Anabel Acevedo y ella te va ahí a hacer tu Muy bien. Tu guía. Me va pasando las preguntas. Perfecto. Buenos días, Monseñor. Soy Bueno. Anabel Acevedo, coordinadora y colaboradora del Apostolado de la Cruz Vocacional. Es un gusto escucharlo. Agradecemos su excelente charla tan bella y enriquecedora. Y vamos a proceder a hacerle algunas preguntas que están aquí en el chat. ¿Qué recomendaciones prácticas nos puede... ¿Qué recomendaciones prácticas nos puede dar para fortalecer nuestra vida de oración? Ya que la vida cotidiana con el ajetreo actual es un gran impedimento de distracción. Tal vez una guía concreta de pasos en la oración podría ser muy útil para muchas. Bien. A ver. Guía práctica para la oración. Comenzar su día encomendándose a Dios y escuchando su palabra. Para mí es comenzar mi día. Es decir, así como no salgo de mi casa si no me medio arreglé o me bañé y más o menos me arreglé, ¿verdad? No salgo de mi casa, no empiezo mi día si no leí el Evangelio. Para mí es una clave vivir nuestras vidas iluminados por la palabra de Dios cotidiana. No tenemos que estar buscando libros profundos ni teológicos de grandes espiritualidades. El Evangelio diario es para mí sería el paso inicial de nuestra oración. Entonces, si además de leer el Evangelio, puedo dedicar 5 minutos de silencio, porque cuando ustedes leen el Evangelio y la reflexión o la escuchan por audio, escuchan los traumas del padre Héctor, pero no lo que les dice a ustedes, porque la siguiente pregunta es, bueno, esto es la reflexión, pero esta reflexión hoy, con las preocupaciones que traigo, ¿qué me dice a mí? A algunos les llama la atención una palabra, a algunos otra, algunos no sienten que les diga nada, pero ese diálogo solamente se lleva si guardas ese silencio unos minutitos, ¿verdad? Entonces, primero, escuchar el Evangelio y su reflexión. Segundo, preguntarnos qué nos dice a nosotros. Y ya,
Con eso te encomiendas a Dios, haces alguna oración que tengas para encomendar el día, un Padre Nuestro, una Ave María, el que ustedes tengan. Con eso ustedes pueden decir que comenzaron su día orando. Y como les dije, la oración se prolonga. En el ajetreo que menciona, aquí se menciona, sí, a ver, yo también vivo en el ajetreo, ¿eh? Yo no me la paso en la capilla orando. Yo también estoy en el ajetreo, pero en el ajetreo estoy buscando, según lo que escuché en el Evangelio, lo que Dios me está presentando este día. Entonces, si yo no leí el Evangelio, si no oré en la mañana, pues por más que Dios me hable, difícilmente lo voy a escuchar, ¿verdad? Y por último, entonces, el Evangelio, momento de silencio, vivir esta actitud contemplativa durante el día y agradecerlo al final, ¿verdad? Terminar nuestro día, cerrarlo, Señor, hoy estuviste muy callado, no te escuché por ningún lado, o Señor, estuviste grande y muy claro y entendí muy bien lo que me quisiste decir, te lo agradezco, pongo en tus manos las horas que realicé. Entonces, eso es hacer de nuestra vida una oración y no nada más hacer oración. Esa sería mi respuesta. Ok, padre, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de oración es mejor para crecer espiritualmente? ¿La que se hace con fórmulas ya escritas o la que se hace a Dios desde el corazón? Las dos. Hay muchas oraciones, hay varias maneras de orar. Todas son válidas. Cada quien tiene sensibilidades diferentes. Entonces, hay quien puede orar dibujando, hay quien puede orar escribiendo, hay quien puede orar leyendo y haciendo una oración mental, es decir, cerrando los ojos y pensando. Hay quien puede alcanzar una oración centrante que puede en el silencio no escuchar su razonamiento, sino escuchar su interioridad, ¿verdad? Su corazón interior. Entonces, no hay una sola manera que podamos decir, esta es mejor que esta. La oración tiene diferentes expresiones y cada una nos ayuda en un momento de la vida. Si yo no voy a tener mucho tiempo de sentarme a escuchar la profundidad de mi corazón, pues por lo menos hago una oración mental, leo el Evangelio y razono, ¿verdad? Cada una es diferente. La escritura a algunos les sirve, a otros no. Ok, muchas gracias. Dice, ¿cuenta como oración de intercesión el ofrecimiento de las actividades del día? Porque, por ejemplo, aquí en el apostolado hay algunas mamás que hay veces que pues están con muchas actividades y no tienen tiempo de tener un momento de oración. Entonces, les recomendamos a veces que hagan un ofrecimiento de sus actividades del día. ¿Eso cuenta como oración? Sí, claro que cuenta como oración. Es hacer de mi vida una ofrenda a Dios, ¿verdad? Haciéndola consciente. Lo difícil es hacerla consciente, porque no es nada más decirla. Por ejemplo, yo puedo decirle a Dios, Señor, te encomiendo esta mañana por la vocación de mis hijos, por decir una cosa, ¿no? Y entonces, si realmente, si nada más dije eso y lo dije tan rápido como qué prepararé de desayunar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor difícilmente me voy a acordar que ofrecí el día. Por eso, detenerse 2 minutos, 3 minutos, me parece importante. No es mucho tiempo, pero sí detenerse algo. Pero sí cuenta. Ahora, cuando lo ofrezcan así, y que no tuvieron tiempo y que nada más lo ofrecieron, traten de acordarse que lo ofrecieron, porque cuando les cueste algo durante el día, pueden decir, ay, esto me está costando, pero bueno, te lo ofrecí por la vocación de mis hijos. Y entonces lo haces con mayor profundidad y gratitud, ¿no? Pues sabes que tiene un sentido lo que te está costando. Sí, claro. Muchas gracias. Cuando a veces oramos frente al Santísimo, nos llegan ideas. ¿Cómo saber hasta dónde somos nosotros, nuestra mente, y hasta dónde podemos saber si es Dios el que nos habla? Bueno, esto tiene un poco que ver con lo del discernimiento que
que había explicado, ¿no? No sé si Sí, guste agregar algo más. exactamente. Bueno, es todo lo que dije del discernimiento, pero normalmente cuando Dios nos habla o nos pide cosas que nos hacen crecer a nosotros en el amor, amando a los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me decía una persona una vez, es que Dios me pide que yo le diga a los demás que estén preparados porque no saben el día ni la hora. Pues sabrá Dios si es Dios o tú, ¿verdad? La que está pensando eso. Pero si dices tú, Dios me está pidiendo que tenga más paciencia, Dios está pidiendo que ponga más atención en una persona. Cuando Dios nos hace salir de nosotros mismos para amar a los demás, sí es de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos está pidiendo, cuando tú piensas que es Dios, pero realmente nada más son cosas que se encierran en ti misma o te ponen por encima de los demás, pues eso no es de Dios. Pero siempre, cuando te quede la duda, un acompañante espiritual. Gracias, padre. He escuchado que es riesgoso practicar el yoga, aún solo como ejercicio físico de flexibilidad, porque poco a poco atrapa y tarde o temprano estás practicando también la filosofía que propone el yoga. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo lo dije y bueno, esto es lo que mi opinión. Una cosa es hacer yoga y otra cosa es usar ejercicios que me proponen como una disciplina de calixtecnia, o sea, de estiramiento solamente, ¿no? Entonces, yo no creo, si alguien va muy claro qué va a hacer, no tiene por qué meterse en su filosofía ni nada. Si alguien va toda confundida y piensa, vuelvo a insistir, y piensa que ahí está haciendo oración, pues ahí sí está muy confundida desde el principio, ¿no? Entonces, no, mi opinión es que si se sabe distinguir, el que nada más hace ejercicios no hace yoga, hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, tendrá que encontrar el maestro que te permita eso, que pues hay maestros que te invitan a no quedarte en eso y te llevan más allá, pues entonces ten cuidado porque ese maestra o maestro no te va a hacer bien, definitivamente. Ok, gracias. Espero que esta pregunta no sea una barbaridad. Padre, ¿una oración confiada y perseverante podría mover la voluntad de Dios? Sí, después explica todo lo demás. Piensa en el momento que Dios le dijo a Abraham que destruyera Sodoma y Gomorra. A ver, normalmente diríamos que la oración perseverante nos termina haciendo comprender la voluntad de Dios. Nos dispone a comprender la voluntad, más que transformar la voluntad de Dios, nos dispone. Sin embargo, los milagros suceden. Y precisamente los milagros son eso. Digamos, lo dicen los maestros de espiritualidad, bueno, es de alguna arrancarle un favor a Dios. Digo, ¿ok? Que si Él considera que es para nuestro bien, nos lo concederá. Entonces sí se vale pedir con insistencia, pero siempre abiertos a que lo que suceda será siempre una enseñanza de parte de Dios. Es decir, yo puedo orar y orar con insistencia, pero siempre con el corazón abierto a lo que sea su voluntad. Y pongo como ejemplo la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. Él oró y le dijo, si es posible que pase de mí este cáliz. Y pues no pasó, porque sí lo tuvo que beber, ¿verdad? Pero al final Dios le permitió vivir eso porque eso iba a traer una salvación que jamás hubiera imaginado que se iba a conquistar de esa manera. Entonces, Cristo estuvo abierto y lo vivió. Sí se vale pedir y pedir milagros, pero también abiertos a que si no suceden, pues pedirle a Dios la gracia para entender qué es lo que nos quiere enseñar. Claro que sí, Padre, muchas gracias. ¿Qué nivel de oración espera Dios de mí en mi vida? En la oración yo no le pondría niveles, porque es como una amistad, ¿no? ¿Qué nivel de amistad tengo contigo? Pues
bueno, yo creo que Dios quisiera tener una amistad profunda con nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera? Pues que le entreguemos nuestro corazón, como en una amistad profunda, ¿no? Que entregas tu corazón, tu vida, tu confianza. No es fácil entregar todo nuestro corazón a Dios. Es un caminar que no se logra por seguir una receta, sino por luchar diariamente con Dios. Yo me imagínense ustedes llegar al cielo y encontrarte con tu compañero de 1000 batallas, ¿verdad? Entonces dices, eso es lo que sucede cuando oramos nuestra vida con Dios. Lo incluimos en nuestras batallas y al final lo involucramos en nuestra vida para poder encontrarnos en un momento dado con Él, ¿verdad? Cuando termine nuestra vida, como alguien con quien compartimos todo lo que éramos. Ok, padre. Pues aquí hay un comentario, nada más que le gustaría que dieran la bienvenida a los papás porque en el apostolado era únicamente teníamos jóvenes y teníamos mamás orando, y se acaba de abrir el grupo de San José, que también ya son el grupo 46, que son papás, hombres que ya están orando también por las vocaciones de nuestros hijos. Entonces, pues bienvenidos. Bueno, pero yo sí quisiera comentar algo de eso. Dijiste Sí. ahorita una palabra muy importante, San José. San José fue quien forjó la imagen de Dios Padre en Jesús. Es decir, no hizo poco José para nuestra salvación. Cuando Jesús le dice a Dios Abba, que significaba papá, no era una manera. Podemos pensar en la manera en la que José se refería a Dios también, como un padre amoroso, ¿verdad? Que no le hizo pasar la vida tan fácil, pero que definitivamente le dio completa y totalmente sentido a ella. Entonces, qué bueno que los papás se incluyen en esta labor de orar por la vocación de todos, porque, bueno, empezando por sus hijos, tienen una gran responsabilidad de mostrarles el rostro de Dios Padre. Así que felicidades. Gracias, padre. Aquí hay unos comentarios, que es padrísimo conocer a la persona que nos envía audios a diario. Podemos disfrutar de sus hermosas meditaciones todos los días y nos ayudan mucho en nuestro día a día. Es algo muy hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, cuando las escuchen, no dejen de tomarme en cuenta en su oración también. A mí y a todos mis hermanos obispos, que es una responsabilidad que nos sobrepasa definitivamente, que solamente con la gracia de Dios se logra, y por eso su oración siempre nos sostiene. Gracias. Claro que sí, monseñor. Aquí tenemos una última pregunta. ¿Qué le dices a una persona que está en contra de la comunión en la mano? Yo les tengo mucha paciencia. Creo que fui muy claro ahorita. La dignidad no está ni en la mano ni en la lengua. La dignidad está en el corazón. Sin embargo, es una cuestión de sensibilidad, ¿verdad? Lo que me da lástima es que se centren en eso. O sea, que piensen que ahí está la dignidad, ¿verdad? Entonces, creo que el Papa ha sido claro, los obispos hemos sido claros. Ha habido algunos sacerdotes que dicen otra cosa, pero no es la mayoría. La mayoría, si ustedes escuchan, la mayoría, queda muy claro que se recibe con dignidad el cuerpo de Cristo cuando tenemos el corazón dispuesto a encontrarnos con Él en la Eucaristía y en el prójimo. Entonces, sin embargo, yo no me voy a pelear con quien no pueda entenderlo y que quiera recibirlo en la boca, ¿no? De hecho, ya se está cambiando a partir de septiembre, acá en México, creo que en Monterrey también, la disposición de la comunión. Entonces, vamos a ir dando más posibilidades de ello. Sin embargo, decía el Papa Francisco, si después de la pandemia no aprendimos nada, pues entonces, qué triste, ¿no? Qué triste que vamos a salir peor después de la pandemia.
Y si después de la pandemia no aprendí que el cuerpo de Cristo se puede recibir en la mano o en la boca, pues qué triste que ni siquiera pudimos aprender eso, ¿no? Si se van, hasta cualquiera que haya de Estados Unidos haya ido desde hace años y años felices, se reciben a mano, ¿verdad? Y no, nunca había habido una reflexión en contra de ello, ¿no? Entonces, pero bueno, yo les diría, cuiden su corazón, más que sus manos o su lengua, cuiden su corazón, que ahí es donde se recibe Cristo. Pues Sí. gracias, Anabel. Muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias, Monseñor, por este tiempo enriquecedor, maravilloso, y que no se quede aquí, que dé frutos. Esperemos que así sea. Que así sea. Pues gracias por la invitación, Dinori. Y gracias en verdad por su oración, por las vocaciones tan necesarias el día de hoy. Hacemos este regalo. Te regalamos unas misas y te tenemos muy presente en la oración, y a ti y a todos los sacerdotes. Muchas gracias y bendecido día. Se queda grabada la plática en YouTube, por si la quieren volver a escuchar la siguiente semana, etcétera, porque luego es importante volverla a hacer ese discernimiento. Así es. Bueno, Gracias, pues que Dios les bendiga. Igualmente, gracias.